Bueno, y esto es una lista, esto no tiene un orden exclusivo, tampoco es un, digamos, un top 10. Esto es básicamente con base a mi experiencia, lo que he visto en estados financieros, tanto ya sea por algún tema de auditoría o cuando alguien brinda servicios también de compilación. Digamos que estos son los principales errores que en mi experiencia yo he observado en muchos estados financieros. Eh, Básicamente, el primer error común es relacionado a evaluar si un instrumento financiero debe clasificarse como pasivo o patrimonio. A veces las administraciones piensan porque emití un contrato de acciones preferidas o acciones comunes, ya eso de una vez aplica como patrimonio. Pues no, porque en este sentido la NIC 32, que es el marco de referencia que define si un instrumento es pasivo o patrimonio, pues requiere evaluar ciertas características. No vamos a entrar mucho en ese tema de la NIC 32, pero yo pienso que básicamente el mensaje es que la administración debe evaluar todas las características del instrumento financiero con suficiente detalle para asegurarse de la presentación correcta. Por ejemplo, puede haber un escenario de instrumentos financieros que tengan un componente de pasivo y patrimonio y por ende haya que separarlo y contabilizarlo de forma separada. La, la NI 32 tiene una sección exclusiva de instrumentos compuestos para estos temas. También pudiera haber algún tema de alguna característica específica que automáticamente ya dé el indicio de si esto es un pasivo o esto es un capital. Algo muy común son, por ejemplo, instrumentos de capital que se emiten con opción de venta, es decir, que la otra persona que compró la acción puede llamar al emisor y decirle, quiero que me compres, voy a ejecutar mi opción de venta, quiero que me liquides este contrato por X monto. Eso puede ser automáticamente un pasivo o una porción del pasivo que haya que separar del componente del patrimonio. Eso es un error muy común en los estados financieros. El ítem número 2, esto se observa poco, pero yo pienso que aún hay entidades que a veces tienen partidas en su estado de resultados con una connotación separada, o algo que llame la atención como es ingresos extraordinarios. O sea, la NIC 1 en su párrafo 82 y el párrafo 85 define claramente cuáles son las líneas que deben de presentarse por separado en el estado de resultados. Y también esos totales y subtotales que pueden incluirse. Incluso el párrafo 85 de la NIC 1 también indica que cuando una entidad presenta estos subtotales adicionales, debe de buscar que los mismos comprendan partidas, uno, que hayan sido contabilizadas o reconocidas y medidas de acuerdo a alguna NIF, y dos, también deben de tener algún nombre o alguna presentación que sea clara, comprensible y que no conlleve ninguna connotación de mayor importancia que los subtotales o los totales requeridos por la NIC 1 en el párrafo 82. Por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Partidas extraordinarias, partidas no recurrentes, etcétera. A veces también uno ve estos estados financieros que la administración quiere separar o llamar, digamos, hacer mucho énfasis en una partida o en otro ingreso que no tiene que ver nada con la operación rutinaria, pero ya esto no es realidad permitido por la norma, ¿no? La norma define cómo presentar el estado de resultados. El punto 3, esto va más relacionado al tema de la NIF 9, el tema de los costos de transacción. Recordemos que al momento que se origina un activo financiero o un pasivo financiero, por ejemplo, un activo es una inversión, adquiere una inversión en valores, un pasivo financiero puede ser que emitió un bono. Esto, al momento que se originan estos instrumentos financieros, también se pudieran estar originando unos costos de transacción. ¿Cuál es el error? El error muy común es que a veces se contabilizan como gastos inmediatamente estos costos de transacción. Es decir, cuando la entidad egresa o desembolsa o incurre en el costo que sea relacionado a la originación de este activo o este pasivo, lo están llevando a resultados. Recordemos que bajo la NIF 9, estos costos de transacción deben ser capitalizados y deben de ser presentados netos en conjunto del activo o el pasivo, dependiendo del caso, ¿no? Y lo mismo deben de ser amortizados bajo una tasa de interés efectiva. Hay otro error ahí inmerso. La gente o las administraciones, a veces los errores que comete es que difiere este costo bajo una línea recta por el periodo contractual que tiene el activo o el pasivo. Y no necesariamente es así cuando uno aplica el método de tasa de interés efectiva. Estos costos de transacción, la norma indica, bueno, que pueden ser todos aquellos que se den exclusivamente por el hecho de haber adquirido o originado el instrumento financiero. ¿Cómo uno evalúa esto, no? Porque pueden haber varios costos que apliquen, otros costos que no requieren capitalización. Uno lo que tiene que preguntarse es, ¿este costo de transacción se originó por la única razón de haber adquirido este activo o por haber emitido este pasivo?
Si la respuesta es sí, pues eso está dentro de lo que es la definición de los costos de transacción. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se emite el bono, un bono por pagar, que una entidad va a emitir un bono ya sea privado o sea público, pues ahí van a haber honorarios como comisiones que le pagan a los agentes, el intermediario que lo ayudó a colocarlo, ya sea de forma privada o de forma pública, y en el caso que sea pública también pudieran haber algunos fees que se le paga, digamos, a la Superintendencia del Mercado de Valores o a la Bolsa de Valores de Panamá. Entonces, estas tasas también son parte de los costos de transacción. Yo creo que el mensaje aquí es evaluar si, uno, si estos costos de transacción no se están llevando, uno, al estado de resultado directamente, y dos, si no lo estoy llevando al resultado directamente, pero lo estoy capitalizando y lo estoy amortizando, que lo esté amortizando a la tasa de interés efectivo, bajo ese método, ¿no? Y no bajo línea recta. El cuarto error, esto es muy común encontrarlo en las partidas contabilizadas o presentadas en la línea de otros activos. A veces se encuentran partidas contabilizadas que se amortizan al estado de resultado durante un tiempo definido. El issue es que estas partidas no cumplen con la definición de activos según el marco conceptual, que define qué es un activo. Por ejemplo, que básicamente usa tres temas, que es el tema de control, que si el activo va a generar beneficios futuros económicos, y el otro tema es que la actividad tenga el derecho, es decir, derecho a percibir algún efectivo a cambio de esto, o poder intercambiarlo por algún otro servicio. ¿Cuáles son esas partidas muy en general o común? Por lo general a veces hay entidades que compran uniformes o útiles de oficina, pero de forma masiva. Y todo eso lo incluyen en una línea que se llama inventario. Pero ese inventario no es un inventario de productos que voy a vender o inventario de mercancía con la que yo genero ingresos, no, ese es un inventario, le llaman inventario porque lo compran de forma masiva, alto volumen, y poco a poco lo van utilizando adentro de la organización. Eso básicamente es gasto. Van a haber muchos puntos de vista que uno puede sustentarlo como activo o gasto, pero en mi experiencia, lo que he visto es que muy poco probable vas a poder documentar o sustentar que este tipo de inventarios cumplen con la definición de lo que dice el marco conceptual en cuanto a que genera beneficios económicos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un cuarto lleno de útiles de oficina, no sé qué beneficio económico futuro te pudiera generar, pero se entiende que no quieren llevarlo todo a gasto y lo amortizan y demás, pero es un tema, es algo, una partida que uno se encuentra a veces en los otros activos y tampoco te genera ningún valor. Al momento de hacer un due diligence de la empresa van a decir ese activo no tiene ningún valor y te lo van a castigar al resultado. El quinto error habla de la presentación de partidas corrientes y no corrientes. En este sentido, básicamente, es el tema de los pasivos financieros. Esto se da mucho desde que una entidad que tiene un financiamiento bajo la, digamos que bajo la NIC 1, lo que te pide el estado de situación es divídelo en partidas corrientes y no corrientes. Pues básicamente, aun cuando es un solo financiamiento, uno debe de poder estimar cuánto es la porción del capital y también de los costos de transacción que se van a amortizar en los próximos 12 meses y esa porción sacarla del valor del costo amortizado total y presentarla como una partida corriente, que quiere decir los próximos 12 meses, y no corriente, que es por el remanente que se mantenga el pasivo. Al lado derecho de ahí de la presentación pueden ver que le hemos puesto el término omisiones, porque más que nada no son errores, sino yo pienso que son temas que a veces se omiten o hacen falta en los estados financieros. Uno muy común es alguna revelación o información de algún hecho posterior. El muy típico es el tema de la declaración de los dividendos que nos han pagado. Bueno, hoy en día también está el tema de cualquier impacto que te pueda tener el COVID-19, etcétera. Otra omisión que es muy común es el tema de las transacciones con partes relacionadas. Y si de estos 10 ejemplos que traje, yo escogería así el número 1 o el top 1, yo me voy con el 7. La identificación de transacciones con partes relacionadas es un error muy común también en los estados financieros en términos de revelación. El issue o la raíz de este problema es que a veces las entidades o las personas que participan en la preparación de los estados financieros no tienen la información para saber cuáles son todas las partes relacionadas. Las NIF tienen la NIF 24 y en la NIF 24 incluso la revelación es por categoría. Transacciones con la casa matriz, transacciones con la subsidiaria, transacciones con el personal clave, transacciones con otras relacionadas. Digamos que en matriz y subsidiaria, por lo general, los departamentos de contabilidad y finanzas lo tienen todo conciliado y cuadrado porque es información registrada o porque se reportan, tienen conciliaciones, etc. Pero cuando ya entra el tema de personal clave y cuando entra el tema de otras relacionadas, es donde conlleva el error.
Un error muy básico común es, o una omisión muy común es, por ejemplo, digamos que un director del miembro de la junta directiva que toma decisiones importantes sobre la entidad que reporta. A lo mejor este director tiene una entidad o una sociedad que no tiene nada que ver con el grupo de la entidad que está reportando su estado financiero, pero sí tiene alguna relación comercial. Es cliente, es un proveedor, etcétera. Esa compañía cumple con la definición de partes relacionadas muy probablemente, porque el principal accionista es un director y este director tiene control o tiene para tomar decisiones en la entidad que está reportando. Entonces, mi recomendación básicamente es que a veces este es un tema de que debe venir más de zonas de top, es decir, del CEO, la junta directiva, etcétera, porque puede informar sobre cuáles son todas esas partes relacionadas que deben de reportarse. Esto, mi recomendación básicamente es que haya un listado actualizado, es decir, un listado donde el departamento de finanzas o contabilidad o las personas que tengan la responsabilidad de crear esta revelación, pues tengan conocimiento de cuáles son todas esas entidades. Eso también conlleva un tema de, en mi experiencia, lo que he visto también hay un tema de recelo en información, de revelar qué tanto quieren revelar, etcétera, ¿no? El número 8, que es la evaluación del principio de sustancia sobre forma. Esto también es muy común de cuando se aplica el tema del marco conceptual de la norma, pues que define la evaluación de este principio. Un ejemplo muy común es, antes era el tema de los arrendamientos. En los arrendamientos veíamos que la gente dice, bueno, yo tengo un contrato que dice que es un arrendamiento y por ende yo todo lo contabilizo como un gasto. O sea, el canon, a medida que pago, lo contabilizo como gasto. Pero cuando uno se lee el contrato, la sustancia o la esencia del mismo, en realidad lo que tenías era un financiamiento para adquirir en un futuro dicho activo por el cual tú estabas pagando un canon o un alquiler específico. Ya esto con la NIF 16 se ha ido aclareciendo un poco más porque obviamente la NIF 16 te va a pedir a lo mejor reconocer ese activo o ese pasivo, pero eso es un ejemplo de sustancia sobre forma, ¿no? Revelación de transacciones no monetarias. Aquí digamos que pudiera estar el tema del flujo de efectivo. Puede ser, por ejemplo, hoy en día, con el tema del COVID-19, he escuchado varios casos de que se está volviendo mucho a la época de antes, de que ante la falta de liquidez, pues la gente se está liquidando, compensando con intercambios de activos, en dación de pagos. Tengo un terreno, te pago la cuenta por comprar un terreno, te lo pago con una propiedad, y no hay ningún tipo de intercambio de efectivo, pero sí estás afectando tus partidas en tu balance de situación. Eso básicamente bajo la NIC 7 te va a requerir un tema de revelaciones de transacciones no monetarias. Y por último, la evaluación de la vida útil sobre la propiedad, planta y equipo. Esto también es muy común en la industria comercial o en la industria, digamos, maquilas, grandes industrias que tienen plantas, que a veces tienen activos fijos que ya están en los libros contables totalmente depreciados porque le determinaron una vida útil de 10, 15 años, lo que hayan determinado, pero el bien se sigue utilizando. Entonces, básicamente, aquí lo que se está incumpliendo es el tema de evaluar al menos anualmente la vida útil de cada uno de estos activos. Carlos, ¿hay alguna pregunta en el chat? Claro que sí. Tenemos la siguiente. Bajo ese tipo de inventario que es utilizado para la compañía y no para generar ingresos, uno debería reconocer un deterioro por obsolescencia. Pregunta ahí de un colega CPA. Eh, eh, Va a depender de qué tipo de inventario es, porque aquí, cuando hablamos del término obsolescencia, aquí estamos diciendo que entonces ese inventario está dentro del alcance de la NIC 2. Aquí más que nada mi comentario está basado en que estos no son activos dentro del alcance de la NIC 2, que la NIC 2 es la NIC de inventario. Aquí estamos, porque por ejemplo, si yo soy una compañía que vende, voy a poner un caso, digamos que yo soy una compañía que vende muebles y mi inventario de mercancías son los muebles. Yo fabrico mesas, fabrico sillas, yo estoy vendiendo eso. Pero a lo mejor yo le compro a todo mi personal de taller, yo le compro que si los cascos, los cinturones de seguridad para construir, fabricar los muebles, el uniforme, los suéteres, etcétera, y yo le llamo a ese inventario y lo contabilizo como otros activos. Eso no está dentro del alcance de la NIC 2, porque ese no es mi inventario de mercancías para el cual yo genero ingresos. Entonces, atendiendo la pregunta que hacen en el chat, creo que estamos confundiendo lo que es el tema de la NIC 2 versus
versus una partida contabilizada como activo que no cumple con la definición de activo y básicamente lo que tiene es un error contable que debe de llevar todo eso a gasto. No sé si me explico, Carlos y audiencia. Sí, yo creo que sí, pero si hay una pregunta sobre esa pregunta, por favor vuelvan a hacerla en el chat para no interrumpir a Pablo. Y hay otra pregunta, Pablo. Adelante, Tienes adelante. acá, cuando hay saldos por cobrar entre partes relacionadas que surgen de que una afiliada le financia a la otra la adquisición de inmueble, es usual que haya que calcular un interés solo para mostrar el valor presente que surgiría si el fondeo se hubiera, si el fondeo, me disculpan que no la he podido seguir bien, si el fondeo se hubiera efectuado con una institución financiera. O sea, mostrar un interés. Celibet, si no te entendí bien la pregunta, lo que quieres hacer es referencia a la NIF de alquileres o ¿cómo entenderías esta pregunta? Te la vuelvo a hacer una vez más, Pablo. Vale, adelante. Cuando hay saldos por cobrar entre partes relacionadas que surgen de que una afiliada le financia a la otra la adquisición de inmueble, es usual que haya que calcular un interés solo para mostrar el valor presente que surgiría si el fondeo se hubiera efectuado con una institución financiera. Esa es la pregunta. Celier, si quieres aclararla, lo puedes hacer, pero Pablo, lo que tú hayas entendido, por favor, nos contestas. Ok, no me quedó muy clara la pregunta, pero por lo que yo entiendo es lo siguiente cuando se viene con el principio de lo que indica la NIC 24 relacionado al tema de si las transacciones se hicieron bajo los términos y condiciones usuales que lo hubiese hecho por una parte no relacionada. Pues sí, si nos vamos técnicamente hablando, pues la norma te va a pedir implicar un valor de cuál es el valor razonable de esa partida bajo el efecto de que tú no lo hayas aplicado. Pero por lo general, cuando uno se va a los estados financieros, lo que dice más común las revelaciones es que todas estas transacciones se hicieron bajo términos y condiciones que igual se hubiesen llevado a cabo con un tercero. Pablo, una pregunta cuando hablamos de partes relacionadas. La parte relacionada, evidentemente, debería poder comunicártela tu cliente cuando tú eres un auditor. ¿Cómo tú documentas, bajo NIAS y bajo tu experiencia, que te han dicho las partes relacionadas? Ahí va un tema mucho de diferentes fuentes o diferentes formas de activarlo. Lo principal bajo la NIA es que esto es un tópico que en realidad uno evalúa los controles internos que tiene la administración para identificar estas partes relacionadas. Bajo el escenario de que puedas probar controles, yo creo que ahí pudieras encontrar bastante evidencia de que te han representado todo el tema de cuáles son todas esas partes relacionadas que pudieran haber cuando te das por un enfoque de control interno bajo la aplicación de lo que es la NIA. El tema es cuando no hay controles internos, pues ahí conlleva un poquito ya más que nada de buscar información que te pueda contradecir el tema. Por ejemplo, si me voy a entidades, digamos, no tan reguladas, porque las entidades reguladas por lo general, ya esto es un requerimiento hasta del propio regulador, que tiene el tema de que reporten las partes relacionadas, etcétera. Pero digamos una entidad no regulada, a lo mejor estos controles internos no están fuertes, y aquí estoy hablando ahora con el sombrero de auditor y no con el sombrero de los que preparan la información. Digamos que ahí básicamente vas a buscar esa información contradictoria, por ejemplo, principal cliente, el cliente con el que más ventas tienes, indagación con la administración, indagación con la junta directiva, algún tipo de representación escrita, confirmaciones con los abogados, confirmaciones con las entidades bancarias para ver una transacción inusual que pudiera decirte esta transacción que se llevó a cabo con esta entidad no se está llevando bajo los mismos términos y condiciones que con otras entidades, por qué debe ser, y a lo mejor ahí puedes identificar partes relacionadas. Esta es la forma en que mi experiencia como auditor en algunas entidades, pues hemos identificado alguna parte relacionada que de forma no intencional, para ser bien claro, no intencional, la administración no les estaba revelando. Porque ya intencionalmente ya creo que vas a entrar a otro campo digamos, de algún posible fraude, etcétera, todo lo que las niñas te piden. Pregunta de Georgia Roper. Una compañía que aunque no forma parte del grupo, sí es una de las empresas del dueño y que le vende o provee la empresa principal, debe ser considerado como parte relacionada, aunque el dueño simplemente considera toda su operación
independiente del grupo principal? Esta es la pregunta. Después repetir lo último. Dice, debe ser considerado como parte relacionada, aunque el dueño simplemente considera toda su operación independiente del grupo principal. Independiente. Aquí viene el tema de que la persona esta, si es el dueño en ambas entidades, él tiene el control en ambas entidades, yo creo que sí va a quedar cumpliendo con la definición de lo que vos. En este caso sería otra parte relacionada, porque a lo mejor no es una subsidiaria del grupo de la entidad que reporta y la entidad que reporta no tiene ningún control sobre esta, pero si hay un ejecutivo clave que las transacciones que pudiera tener a través de esta otra sociedad pudieran caer dentro de la definición de lo que es una parte relacionada. Y este alcance tema de las partes relacionadas, por ejemplo, en mi experiencia con grupos financieros, lo que he visto es que se definen alcances. Y esto es un tema ya de control interno. Es donde ellos mismos determinan hasta qué nivel yo quiero revelar o presentar mis transacciones con partes relacionadas. Porque, por ejemplo, una entidad bancaria que hay diversos directores, diversos comités, diversos accionistas, que tienen diferentes entidades, o sea, aquí viene el tema de hasta qué nivel esta entidad que reporta considera también esa entidad como una parte relacionada. Así que yo creo que también habría que evaluar, digamos, la esencia de la transacción, pero de como lo pintan en el ejemplo, como lo informan en el ejemplo, pues pudiera ser que sí es una parte relacionada en caso que tenga relaciones comerciales y porque está el mismo dueño y este dueño obviamente es un personal clave dentro de las dos entidades. Y aun cuando las entidades no consolidan. Mira esta pregunta. Bueno, Si nada yo... más para aclarar, por ejemplo, Sí. mira, yo he visto casos de lo siguiente, he visto grupos económicos financieros donde uno de los accionistas lo que tiene es una cuenta bancaria dentro del banco, pero esa cuenta bancaria es de una sociedad donde él es dueño. Esa transacción la están reportando como otras partes relacionadas. Y es una cuenta bancaria, simplemente. Una cuenta ¿Y de tú, ahorro, por decir algo. y tú pensarías que es una parte relacionada aun cuando no hay ningún tipo de actividad, porque hablamos solamente de una cuenta bancaria? Bueno, la actividad es que si en el banco una de sus actividades comerciales es otorgar cuentas de ahorro, otorgar un préstamo, etcétera, pues sí considero que sí entra dentro de la definición de lo que es otras partes relacionadas. Importante, importante. Ahora, hay que hacer la salvedad también. Pablo viene de trabajar 2 años en Londres, en una Big Four. Hoy es socio de Grant Thornton. Es decir, esta escuela la ha desarrollado trabajando en el centro financiero más grande de Europa y el segundo más grande del mundo. O sea que ahí hay algo de juicio profesional que te iba a decir, eso es una parte vinculada. Te pregunto, Pablo, si yo empresa voy a recibir una inyección de capital por un fondo de inversión y me va a generar comisiones o fees por pagar, tendría que contabilizar ese costo dentro del patrimonio o pasivo y amortizarlo con una tasa efectiva. Mi costo por medio bancario, ejemplo, entre paréntesis pone esto, eso lo tendría que amortizar entonces una parte a gasto y otra porción a interés. No, entiendo lo siguiente, lo primero es que va a hacer repite por favor la pregunta, disculpa Carlos. Mira, la pregunta es la siguiente. Si yo, empresa, voy a recibir una inyección de capital por un fondo de inversión y me va a generar comisiones o fees por pagar, ¿tendría que contabilizar ese costo dentro del patrimonio o pasivo y amortizarlo por una tasa efectiva? Entre paréntesis, mi costo promedio bancario, ejemplo. Eso lo tendría que amortizar entonces una parte a gasto y porción a interés. Cuando entiendo de inyección de capital, en el tema, ¿esto es una acción o es un pasivo? Bien, pero están diciendo de que tengo que pagar unas comisiones o unos intereses. Voy a asumir el caso de que esto es un instrumento pasivo, financiero. Entonces, la única forma en que la comisión o el interés, esto va a ser más que nada es el interés que está generando el pasivo en el balance de situación, el cual debe estar contabilizado bajo el método de tasa de interés efectiva y se presenta en resultados, en el estado de resultados, como parte de los gastos de interés, tanto la comisión como el interés. Esto no tiene nada, estos dos ejemplos basados en la definición de comisión o interés que genera el mismo pasivo, no tiene nada que ver con lo que hablaba al inicio de costos de transacción, donde pudiera haber sido a lo mejor la comisión que le pagamos al broker o al asesor financiero por estructurar toda esta proyección de flujo de capital y decirnos, oye, vas a meterle 200 millones de dólares a la empresa a una tasa de interés X, eso es lo que me refería yo con comisión.
el fee que le paga a este profesional. Cuando estoy entendiendo acá de comisión, que puede ser que a lo mejor la deuda se pactó por 200, pero pagaste una prima de 210, pagaste un descuento de 190, esos 10 diferenciados en el valor en libro, eso es una comisión que no tiene nada que ver con el costo de transacción, pero sí que se amortiza la tasa de interés efectiva del instrumento financiero y se contabiliza el resultado. Teniendo lo de la pregunta, estoy asumiendo el escenario de que esto sea un pasivo, pues sí, la comisión que se amortiza y el tema del interés, pues eso sí iría al resultado bajo el método de tasa de interés efectiva. Y la tasa de interés efectiva es del instrumento, no es del costo, digamos, de capital o el costo financiero de la entidad. Por lo general es instrumento por instrumento, cada uno tiene, dependiendo de su flujo, una tasa de interés efectiva distinta.